Cuentitos con Radio Escucha Fantasma. El cuento de nunca acabar. Había una vez un rey que no se cansaba de oír cuentos, y apenas terminaba uno y ya estaba pidiendo que empezaran otro. Su principal anhelo consistía en oír un cuento que nunca acabara, y con tanta vehemencia sentía este deseo que llegó a ofrecer la mano de su hija al hombre que fuera capaz de contarle un cuento así. «Cuando yo muera», decía él heredará mi reino, pero si acaba su cuento, le haré cortar la cabeza. Muchos fueron los que intentaron ganarse la mano de la princesa y el reino contando cuentos, mas todos fracasaron en su intento y perdieron la vida. Por último, apareció un hombre que se comprometió a satisfacer el capricho del rey, y que, despreciando los consejos de los que le advertían el peligro, quiso que lo llevaran a su presencia. Dispuesto el rey a escuchar y nuestro hombre a empezar su relación, comenzó de esta manera. «Oh rey, has de saber que había una vez un gran tirano que, queriendo acumular grandes riquezas, hizo construir un inmenso granero. Cuando estuvo concluido, era alto como una montaña, y en él metió todo el grano del reino. Y como era tan grande, no bastó una cosecha para colmarlo, sino que se necesitaron las producidas durante 3 años. Una vez lleno, sucedió que el país se vio invadido por una plaga de langostas. Estas se presentaron en número tan crecido que formaban una inmensa nube que oscurecía el cielo. Cuando hubieron destruido todas las hojas verdes del país, atacaron el granero del rey, pero como estaba muy bien construido, solo pudieron penetrar en él por un agujerito que por descuido habían dejado abierto los albañiles. El agujero no dejaba paso más que a una langosta. Una de ellas penetró y luego salió llevándose un grano de trigo. Entró otra y al salir se llevó otro grano de trigo. Entró una tercera y se llevó otro grano de trigo. Así fue siguiendo el narrador, repitiendo monótonamente siempre lo mismo, hasta que por último el rey le interrumpió diciendo: «Quiero saber lo que pasó cuando todo el grano hubo desaparecido». «Perdonad, señor, pero todavía no he llegado a ese momento», replicó el hombre, «y no puedo contar la segunda parte del cuento hasta que no esté terminada la primera. Todavía no he hecho más que empezar». Y entró otra langosta y se llevó otro grano de trigo, y luego otra más y se llevó otro grano de trigo, y luego otra más y se llevó otro grano de trigo. Continuó de este modo el cuento, interrumpiéndose solo para comer y dormir. El rey pasaba muchos ratos distraído y echaba largas siestas para no oír el fastidioso cuento. A veces, al despertar preguntaba: «¿Todavía se están llevando el grano?». Y al oír el narrador que seguía repitiendo: «Y entonces otra langosta se llevó otro grano de trigo», volvía a caer dormido. Al cabo de 6 meses, el rey empezó a comprender que no podía resistir tan pesado relato y le preguntó: «¿Cuánto tiempo va a durar esta parte de tu cuento, amigo?». «Oh rey, no se sabe», contestó el hombre. «Las langostas se han llevado ya unos puñados de grano, pero la mayor parte del granero está todavía lleno. Con el tiempo seguramente acabarán de vaciarlo. Tenga el rey paciencia». Y entonces otra langosta entró y se llevó un grano, y entró luego otra y se llevó otro grano, y así fue continuando su interminable cuento. El rey veía que pasaba el tiempo y empezó a preguntarse si viviría bastantes años para poder oír el final del cuento. Estos tristes pensamientos le hicieron lanzar un profundo suspiro y por último acabó durmiéndose, única manera de poder soportar aquel relato. Transcurrieron semanas y meses, pasó un año y todavía el granero seguía lleno y las langostas llevándose el trigo grano a grano. En vista de esto, y ya agotada la paciencia del rey, interrumpió un día a su narrador y le dijo: «Amigo, has mantenido tu promesa, pues voy viendo que tu cuento nunca se acabará. No me interesa saber lo que hizo la langosta ni a quién le toca entrar ahora en el granero. Puedes, por lo tanto, quedarte con mi hija y mi reino.
con tal de que me dejes en paz y no me vuelvas a proferir una sola palabra referente a las langostas ni a los granos de trigo. Y así quedó interrumpido el cuento de nunca acabar.